Nunca nos habíamos conocido, ¿verdad? No. No, pero sí estuvimos en comunicación bastante cuando estaba yo en el periódico y durante un tiempo, tengo ya que durante un tiempo estuvimos vinculadas, ¿no? Sí. ¿En qué periódico estabas? En periódico de poesía con Pedro Serrán. Ah, cierto, cierto. 10 años hice periódico. Sí. Hola, buenas tardes. Estamos aquí conversando con Ana Franco. Ella es poeta, ensayista. Bueno, yo la conozco más como ensayista, aunque sí he leído algunos poemas tuyos por ahí, un poco sueltos. Todavía no tengo un libro tuyo, pero me ha gustado mucho tu poesía y tu discurso multidisciplinario, ¿no? Todas estas actividades tan diversas que confluyen en tu persona. Me llama la atención cómo esta relación que estableces entre la escritura, la literatura y la cocina también. Me llama mucho la atención eso. Y me gusta mucho la idea de que vayas a venir al Encuentro de Literatura Inés Arredondo a dar precisamente una charla que lleva por título El relato que propicia la mesa, ¿no? Me encanta eso porque el encuentro está conceptualizado entre poesía, cocina e identidad, ¿no? Entonces estamos tratando de crear un discurso en ese sentido y creo que puedes aportarnos bastante en esto. En qué consiste el relato que propicia la mesa o cuál es el relato que propicia la mesa? Pues yo creo que tiene muchas dimensiones, Ernestina, justamente un poco quizá alrededor de lo multidisciplinario. Bueno, digamos, me refiero a que las maneras de moverse entre lo que se ama, a lo que una se dedica, de pronto van tejiendo un montón de caminos y un día en la vida te das cuenta de que todo funciona, de que todo tiene un diálogo. Y bueno, en realidad, digamos, la génesis del relato que propicia la mesa es mi abuela. Ella es mi gran vínculo con mis dos vocaciones iniciales, que son justamente la cocina y la literatura. Luego más enfocada hacia la poesía o completamente enfocada hacia la poesía, pero inicialmente es la literatura. Y yo narro en el prólogo del libro de Cocina y Literatura, que es uno de los textos que he escrito en el que aparece ya vinculada esta relación, que cuando vivía, yo crezco en casa de mi abuela con mi madre y mi hermana y la cocina es muy pequeña en ese departamento, ahí sigue viviendo mi mamá, pero recuerdo a mi abuelita cocinando y contándome las historias de la revolución que a su vez ella vivió de niña. Ese vínculo, digamos, emocional, evidentemente saturado de cuestiones también sensoriales, está el olor, está el cuerpo de mi abuela cocinando, ella no me deja cocinar, es decir, no era una abuela de principios del siglo XX, ella nació en 1903. Entonces no es que me permitiera meter las manos a la cocina, no era ese tipo de abuelas lúdicas para nada, pero mientras ella cocina me platica sus historias y evidentemente ese relato, en mi caso personal, será lo que active mi amor profundísimo por la literatura. Pero luego, conforme vamos observando la necesidad de narrar, está siempre alrededor de un fuego o alrededor de la mesa del comedor. Por lo menos quiero pensar que es una costumbre que no se va a perder incluso en este momento en el que los teléfonos celulares nos tienen tan absortas y absortos. Sin embargo, creo que la gran mesa de la comida familiar, quizá de la pareja que necesita platicar o reintegrarse o administrar cuestiones, sigue estando esa gran conversación alrededor de la mesa. Y de pronto me fui encontrando con escenarios cada vez que leo y sin buscarlo forzosamente, me doy cuenta de que prácticamente no hay obra narrativa que no tenga escenarios alrededor de la mesa y también de una manera quizá un poco más compleja, más simbólica, más profunda, más irónica, el poema y un montón también de textos poéticos, incluso antes de este boom que está de moda ahora también con la cocina, ¿no? Que empezó hace, no sé, en los 2000 quizá. Sí. Por ahí va el asunto del relato que propicia la mesa.
Sí, me gusta mucho este párrafo que tienes aquí que abre precisamente este libro que dice algo de lo que estás diciendo. Hace años que me interesan la literatura y la gastronomía. Es posible que mis recuerdos más viejos estén ligados a la pasión por los ejercicios de cocinar, escuchar y escribir. Surgen, desde luego, en mi casa de infancia con mi abuela, cuando hacía la comida, mientras me contaba historias de su niñez y de la Revolución Cristera. Ella no me dejaba cocinar, pero narraba mientras lo hacía. Esa combinación de relato que propicia la mesa sigue viva en mí. Sigue viva hasta hoy y es precisamente de lo que vas a venir a compartirnos en este encuentro, supongo. Entonces va a ser como muy interesante escucharte y también va a ser interesante, supongo que ya conoces algo de nuestra gastronomía sinaloense. Me contabas hace unos días que alguna vez habías estado por acá, ¿no? Pero hacía bastante tiempo. Muchísimos años. Eso, bueno, también tiene que ver con la cocina. Yo inicio como cocinera especializada en pastelería y uno de mis primeros trabajos maravillosos fue que justamente unos amigos, una familia de cocineros que tenía aquí en México, en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, un café que se llama Tamayo y creo que sigue existiendo. Esta familia tenía una serie de recetas que no eran tradicionales, más bien eran como cocina familiar, y ellos me invitaron porque ellos eran de Culiacán y tenían otro restaurante, otra serie de restaurantes por allá, no me acuerdo de los nombres de los restaurantes, etcétera, etcétera, pero ellos me invitan a darles un curso de pastelería. Entonces fue por eso, quizá esa fue mi primera invitación fuera de la Ciudad de México. Era yo bastante joven, debo haber tenido unos 22 años y fue muy lindo y estuve en Culiacán. No lo viví demasiado, fue como casi una encerrona de pastelería, pero fue mi estancia en Culiacán. Recuerdo, por supuesto, el calor y a la gente muy querida. ¿En qué mes estuviste por acá? ¿En qué tiempo? No sé, te mentiría, pero te digo que debe haber sido en el año 92, 93 y no recuerdo la época. Ah, ya. Okay. Pues qué bien que ya estuviste acá en Culiacán, pero ahora también vas a estar en Los Mochis. ¿Has estado alguna vez en Los Mochis o sería tu primera Nunca. vez en Los Mochis? Es mi primera vez y me encanta la idea, estoy súper contenta. Sí, va a ser interesante escucharte qué te parece una ciudad en relación con la otra. Son ciudades muy diferentes. A mí me resultan ambas muy atractivas. Culiacán, pues es una ciudad con río. Todas las ciudades con río suelen ser bellas, tienen algo. Caminar por las riberas, todo esto es hermoso. Y los Mochis tienen el mar muy cerca. Basta salir un poco de la ciudad hacia Topolobampo, 20 minutos tenemos la playa. Si te gusta la playa, pues vas a tener oportunidad de conocer. Y tenemos aquí cerca también dos bahías muy bellas, que es la bahía de Topolobampo y la bahía de Huira. Entonces estamos rodeados de mar y eso da como resultado que los productos, sobre todo la comida de mariscos, sea comida muy fresca. ¿Por qué? Porque nos llegan a media hora los mariscos. Entonces eso es muy interesante y es un distintivo precisamente de Sinaloa, particularmente de los Mochis, también de Culiacán, lo fresco de los ingredientes que utilizamos en los mariscos. No sé qué plato te apetecería comer, un pescado zarandeado, un aguachile, o qué tipo de plato te interesaría escudriñar. Todos, por supuesto, todos, Ernestina. Fíjate que muchos años después, ya metida, yo abandono un poco la profesión de la cocina en el sentido de dedicarme a ello para vivir y me dedico a la literatura. Decidí más bien ser maestra y seguir escribiendo y trabajar en una serie de gestiones culturales. Estuve muchos años en periódico de poesía y en poesía en voz alta, y es ahí también donde me vinculo con la cuestión multidisciplinaria. Y bueno, también soy maestra, por supuesto, a todos los niveles. Yo trabajo desde secundaria hasta universidad y trabajo con profesionistas de diferentes gremios,
pero en esta retirada, digamos, de la cocina como profesión, fui descubriendo, evidentemente siempre estaba ahí la fantasía de poner un café, que creo que es algo que nos sucede a todas las personas que nos acercamos a la cocina desde la cocina misma, ¿no? Me tardé mucho tiempo, pero ahora lo tengo clarísimo, que soy más comelona que cocinera. Entonces, todo lo que sea que tú me enumeres, yo me lo voy a querer comer. Me voy a hacer muy feliz. Sería como muy interesante, por ejemplo, el título que lleva tu charla, el relato que propicia la mesa, poder propiciar entre los asistentes el relato mismo, ¿no? Entonces tendríamos que poner una mesa para degustar o algo así, para generar alguna conversación en torno a eso. A un activador. Por ejemplo, esa también es una cita hermosísima que tengo por allí de Lezama Lima. Ves que Lezama tiene toda esta densidad en Paradiso y en mucho de su obra. Y justamente él dice, si lo voy a parafrasear mal, porque evidentemente Lezama lo dice hermosísimo y yo no lo recuerdo de memoria, pero Lezama dice, si la aproximación habla, me parece que de un ave, ¿no? Si la aproximación al cuerpo del ave no estuviera mediada por la conversación, sería más bien una lección de zoología, ¿no? Entonces, la conversación es la que transforma en maravilla los alimentos y bueno, esta impronta cultural que nos permite, evidentemente, como mexicanas y mexicanos, y además hoy que nos toca comer chiles en nogada por acá en Ciudad de México, no sé ustedes si tienen platillos tradicionales para esta cena del 15 de septiembre, pero pues es que toda la reunión gastronómica implica una larguísima conversación y por supuesto que me encanta el pretexto de activar la plática y la comida, ¿no? Y evidentemente alrededor de la literatura, mejor todavía. Bueno, pues ya tendremos oportunidad de hacerlo cuando estés por acá. Bueno, sigamos con esta relación entre la escritura y la literatura, que en tu caso también sería una relación con pues con la poesía en específico, la poesía pues que llevas al ensayo. El ensayo y la poesía pues son una especie de desdoblamiento. El poema suele desdoblarse a veces en ensayo, ¿no? Aunque no el ensayo no siempre en poema, pero el poema puede llevar al ensayo, me parece. En este sentido, también vas a dar un taller que se llama Tú que escribes poesía, tú que escribes poesía, y me llama la atención el epígrafe que pones que agregas en el texto que escribiste para dar ese tipo de talleres. Dice, la voz del poeta es la otra voz dormida en cada humano. La voz del poeta es la otra voz dormida en cada humano. Es un epígrafe de Lawrence Ferlinghetti. Me parece que esto sienta como punto de partida o da para pensar que todos podemos escribir poesía. ¿Es esa tu postura? Pues mira, yo tomo ahí a Ferlinghetti, que tiene un libro que es la poesía, y es una serie muy, muy larga de aforismos en los que va definiendo efectivamente el ejercicio de hacer poesía y al poeta. A mí las poéticas me interesan muchísimo, me gusta un montón ese diálogo justamente del que hablas entre la reflexión. Quizá el ensayo tenga en ese sentido dos dimensiones. Por un lado estarían las poéticas, que sería la reflexión personal de por qué escribimos poesía y qué es para la gente, para todos los autores y las autoras escribir poesía. Y por otro lado, la crítica sobre determinada obra o determinado autor. A mí me interesan las dos dimensiones, tanto como lectora como en mi personal reflexión también. Y un poco la otredad es lo que pesa para mí, a mí lo que me interesa de ese epígrafe y de ese aforismo de Ferlinghetti es la idea de la otredad, es decir, pienso que sí, que el poema despierta a un otro o a una otra que nos habita, y desde esa perspectiva es que lo cito. Sí creo que todo mundo puede ser poeta, es decir, ahí sí me cabe también la sentencia de nada humano me es ajeno. Quizá evidentemente pasaría por el interés y por el compromiso como lectores, porque sí pienso que nunca ha sido, bueno, una vez que alguien ya decide dedicarse
a la poesía, bueno, evidentemente el ejercicio de la lectura es absolutamente fundamental. En ese sentido, quizá no todo mundo será un poeta dedicado, ¿no? Pero bueno, también está este rumor de México, ¿no? De médico, poeta y loco, todos tenemos un poco, de México también, porque ya sabemos que los mexicanos nacen en donde quieran, pero la idea de México, de médico, poeta y loco, o de que todo el mundo pueda tener un poeta en su interior, yo pienso que sí, que todo el mundo tiene arrebatos, no forzosamente románticos, pero sí de contacto con el ser y con el sí mismo, o con la naturaleza, o con los grandes fenómenos que nos rebasen, y ese sería quizá el momento de activación del poema. A lo mejor no todo el mundo lo activa de la misma forma en que no todos nos relacionamos con todas las grandes pasiones, ¿no? Pero que está el gen, yo creo que sí, sí, que puede estar. Sí, sí, es sumamente interesante esto de las posibilidades de ser poeta o de escribir poesía, cómo se pueden desarrollar. Me llama la atención pensar sobre el poema, me parece que tú lo haces, pensar sobre la creación misma, pero me dices también que te interesa la otra parte, pensar sobre la obra de ciertos poetas, la crítica literaria en ese sentido, pero también crear un discurso, ensayar sobre la creación misma. En ese sentido, ¿qué te resulta más atractivo o qué practicas más? Creo que en términos de publicación o de constante tengo más reflexiones acerca de otros autores y autoras. Hay una línea que yo empecé escribiendo para Periódico de Poesía, una columna que se llamó Poéticas de la Negatividad, en la que trataba de observar líneas de escritura que se salieran un poco de los ejes dominantes en términos tanto de escritura del centro, es decir, de la Ciudad de México, por ejemplo, como de las escrituras dominantes que tenemos poéticas muy claras en el país, como podría ser Octavio Paz o lo que sea. De ninguna manera soy una de estas detractoras férreas, me parece que fue un gran ensayista también, pero seguir la línea de los poetas que van como por ahí, a mí me interesaba buscar otras búsquedas quizá un poco más deconstructivas, un poco más, que son conceptos que ahora resuenan, pero bueno, cuando yo empecé como lectora no resonaban tanto voces como la de Coral Bracho, en quien yo hice mi tesis de maestría y de licenciatura, ahora voces como la de Rocío Cerón, que trabaja con el escenario y que cambia de texturas con todo el tiempo, más allá del libro, digamos, incluso. En fin, he trabajado con una serie de autores y de autoras, no solamente mexicanos, me interesa mucho Norberto Rivera del país, me interesa mucho María Auxiliadora Álvarez, poeta venezolana que vive en Estados Unidos, en fin, he ido como encontrándome con una serie de autorías en las que yo descubro cierta diferencia respecto de voces cotidianas. No son autores y autoras fáciles de leer. Yo no soy de las personas que cree en el facilismo, si eso es un camino. No forzosamente creo en la impresión de la experiencia. Pienso que el poema es un ejercicio de la inteligencia, es un ejercicio mental, y que la complejidad también ofrece propuestas a nivel lingüismo, ¿no? A nivel experiencia misma, es decir, jugar con la lengua, digamos, quizá más en la trayectoria de Mallarmé, con quien también he trabajado mucho, me interesa mucho la obra malarmeana, y todos esos trayectos que se van a ir abriendo, Rilke, no sé, ¿no? Que trabajan con texturas y con algo que rebasa evidentemente la forma. Entonces es de estos autores de quienes yo he ido proponiendo formas de leerlos o herramientas críticas para entrar a su obra. A Jorge Aulicino, por ejemplo, un autor brillante que acaba de fallecer en la Argentina,
En fin, son ellos algunos de los autores en quienes me he enfocado y al mismo tiempo, mientras trabajo en su lectura en una dimensión más profunda de observación, pues también me cuestiono a mí misma por qué escribo, ¿no? Que sería como la gran pregunta de por qué y para qué escribir. Y es una de las preguntas eje de la propuesta de Tú que escribes, que surge también como de un cuadernillo. Tiene un enfoque para adolescentes inicialmente, pero se ha ido transformando en un taller para toda la gente que quiere escribir, no solo para chicos. Yo trabajo mucho con chicos, soy maestra de secundaria y he trabajado muchos años con preparatoria también. Y entonces este material, que es, digamos, mi propuesta del 2025, pues ya reúne una serie de poetas y ejercicios que rebasan los manuales generales que quizás se enfocan en retórica o en cuestiones por el estilo, en versos medidos. Yo más bien trabajo con verso libre y con ejercicios un poco más lúdicos, quizá hacia la experimentación y la vanguardia un poco. Sí, interesante. ¿Crees que es posible enseñar a escribir poesía? Yo creo que sí, definitivamente. Es decir, me parecería que forma parte del relato que propicia la mesa, ¿no? La mesa propiciará el relato poético y la gente que quiere aprender a escribir ya tiene puesto ese gusano. Quien se acerca a un taller, quien se acerca a una librería buscando libros, no sé cómo están las librerías en Culiacán. Quiero pensar que sobrevivimos, ¿no? Porque la cuestión librera es terrible y más ahorita, lo entiendo, pero bueno, al mismo tiempo hay un acceso quizá más numérico alrededor de libros electrónicos y de otro tipo de recursos, pero bueno, pensando en la visita, en el trayecto que se recorre en una librería de alguien que quiere soportes de papel y que le guste el libro objeto, ir al estante de libros de poesía, que es muy pobre generalmente en las librerías, desafortunadamente no es un estante al que se le dé espacio, pues es algo fundamental para quienes quieren escribir poesía. Y si alguien ya se acerca a toda esa dimensión, quiere decir que tiene el gusto, la necesidad emocional y la búsqueda de un lenguaje de sí mismo para construirse también, porque yo creo que el poema es un recurso de construcción del ser, está muy de la mano en ese sentido, Sí, pues de quiénes somos, de cómo nos vamos construyendo como personas, ¿no? Como seres humanos, etcétera. sí. Sí, la poesía nos hace, ¿no? Nos construye, y también nos hace subvertirnos a nosotros mismos. Nos cuestiona, nos destruye, nos Sí, da palabras para esa destrucción del mundo también, ¿no? sí, nos vuelve a crear, ¿no? Nos vuelve a crear a cada instante. En este sentido, pienso que sería interesante que nos comentaras qué representa para ti ser poeta. Ser poeta, bueno, ya sabrás, no sé cómo, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuando yo empecé a estudiar era de muy mal gusto decirte poeta, entonces pues no decías hola, mucho gusto, soy poeta, como que no se veía bien y había como una timidez y una serie de, digamos que se pensaba que el poeta pues era, no sé, era bailarín, ¿no? Y uno pues era ahí una persona circulando con un libro bajo el brazo o en una libreta, más que un libro. Ahora me entiendo como poeta. Josu Landa, un amigo muy querido que tiene reflexiones maravillosas y él sí extensísimas, porque es un absoluto erudito sobre hacer poesía. Josu tiene una definición del ser poeta con la que yo concuerdo. Josu en algún libro, no recuerdo en cuál, plantea que para ser poeta primero tienes que reconocerte y enseguida tiene que haber una comunidad, un acuerdo de la comunidad que te reconoce como poeta. Y de alguna manera, pues yo creo en ese acuerdo de la comunidad, es decir, hay gente que ha publicado mis libros, ¿no? Y eso ya es hermosísimo, creo que ya es mucho decir. Y hay gente que se ha sentido identificada con poemas míos y he pasado muchas horas hablando con amigos y he hecho amigos entrañables en el universo de hacer poesía, con quienes sigo compartiendo la mesa de la poesía
en aras de hacerla, de cuestionar nuestros ejercicios o nuestra obra, o seguir leyendo nuestros libros inéditos. Y pienso que eso te hace poeta. Entonces, si estás dedicada a la poesía, pues sí, sí creo que eres poeta, ¿no? Y me parece hermoso. Sí, me parece un privilegio esto que señalas de tener una mesa de poesía, una mesa de poetas con quien reunirse y compartir la mesa, compartir el discurso, compartir las palabras. ¿Tú tienes una mesa de poetas? Bueno, lo hago poco, es un ejercicio en este momento, digamos que yo tengo como dos convocatorias, una sí convoco yo muy eventualmente por una serie de cuestiones que no vienen al caso, que la vida te va llevando hacia muchos caminos y nos va robando los meses, pero yo hago un pequeño festival que se llama Distrito Malapraxis y es un festival mínimo independiente que he financiado 3 veces y que he tratado de abrir mi casa personal para reunir a personas a quien admiro y de quienes respeto el trabajo creativo, no forzosamente amigos cercanos, es decir, a partir quizá de la invitación hemos tejido vínculos más fuertes y en esas oportunidades es que sí, desde el lujo, digamos, que de tener el tiempo y de poder convocarlos y de que la gente acepte y de dedicarle días, horas de una semana a hablar cada quien de su obra y a intercambiar, he podido hacerlo, digamos, en los años recientes. Yo empecé, el primer distrito Malapraxis fue en 2020, ya estábamos en pandemia. Invité a una serie absolutamente maravillosa de autores, estuvo Rojo Córdoba, estuvo Juno Díaz, estuvo Carla Fessler, estuvo Ricardo Pollens, estuvo Rodolfo Mata, y estuvimos en Museo de la Ciudad de México ya cerrados, ya no había acceso del público, pero nos prestaron el Museo de la Ciudad de México después de algo que llamamos encerronas creativas y que nos habíamos reunido primero en Cuernavaca a compartir obra también con Rocío Cerón. Y Rocío sí es mi amiga personal, es decir, de este grupo de personas hay quienes somos amigos y quienes pasamos más horas y más tiempo juntos echando unos vinos, y hay quienes estuvieron ahí por invitación y que yo agradezco muchísimo, y luego pues hemos coincidido en otro tipo de espacios. Y bueno, la segunda vez que se hizo fue en 2022 en Cuernavaca, porque yo vivo un pie en Ciudad de México y un pie en Cuernavaca. Esa fue una convocatoria solo para mujeres, estuvo Sara Raca, estuvieron algunas poetas invitadas de Colombia, pero fue en realidad de verdad una convocatoria muy, muy, muy pequeña, y sí hubo espacios hermosos que nos dieron para abrir a público y que hubiera gente de fuera dialogando con nosotras. Las últimas veces que he intentado hacer Malapraxis, pues no ha salido, todavía no logro activarlo. Me he reunido con algunas amigas artistas para hablar de diarios, que es otro de mis ejercicios, la escritura de diarios. Tengo una amiga muy entrañable a quien conocí hace poco, Leonor García Millé, historiadora también dedicada a escribir cuestiones de memoria y diarismos y cartas. Y entonces digamos que la última cola de Distrito Malapraxis iría por allí, pero ha sido menos recurrente de lo que yo quisiera. Y sin embargo, sí intento por lo menos unas 4 o 5 veces al año sentarme con gente muy brillante y muy querida a seguir hablando de poesía. Fascinante, fascinante. Creo que te imitaré en eso. Buscaré crear mi propia mesa de poesía, de conversación poética. Eso me entusiasma. Es necesario, si no se nos va de las manos, pero te digo, no hay tiempo, o sea, aunque sea eventualmente, aunque sea cada tanto. Sí, hay algunas preguntas por acá. ¿Cómo se escribe un diario? ¿Cómo se escribe? Bueno, lo primero es no todos los días. Y eso me parece que es muy importante porque me han preguntado que si tienes que escribir diario, diario, diario. Cuando yo empecé a escribir diario a los 13 años, y encuentro que esta es una constante femenina de chicas que me imagino que en la transición adolescente empezamos la escritura de diarios, y para mí ha sido un recurso absolutamente fundamental para construirme a mí misma
y he seguido escribiendo. Yo tengo 55 años, entonces esto me da una historia de 42 años de escritura diarística constante. Tengo un montonal de libretas y sí creo, por ejemplo, yo regreso a mis diarios viejos, no es que los lea demasiado, no soy una gente muy aferrada al recuerdo, pero sí cuando regreso a mis diarios viejos, pese a haber escrito tanto, he problematizado mucho, por ejemplo, el trazo de la pluma. Evidentemente escribo todavía en soporte papel, el color de la tinta, y de pronto me regreso a diarios muy viejos y veo la parte de la imagen visual de esa página y me resuelve, es decir, sé dónde está, quizá no dónde estaba, pero sí sé, sí me reconozco en esa letra, sí me reconozco en esa tinta, a esa chica o a esa mujer que fui. Me sirve mucho tener este registro personal histórico porque me ha permitido dejar atrás el pasado con mucha más tranquilidad que quizá a quien no lo suelta, ¿no? Aventar el cuaderno. Sin embargo, no me interesa, digamos, tirarlos a la basura o quemarlos, no todavía, probablemente alguna vez, no todavía. Y el diario, o sea, alguna vez platicando con Efraín Velasco, que es un poeta oaxaqueño también, que tiene un trabajo hermoso, un día Efraín, yo tenía la fantasía de presentarme en Oaxaca, y Efraín me dijo, pues trae tu obra. ¿Qué obra has trabajado durante más tiempo, durante toda tu vida? Y entonces le dije, mis diarios, esa es mi obra más extensa, pero a mí no me interesa que alguien lea mis diarios. De entrada, porque no creo que a nadie le interesen, genuinamente son chismes míos y son reflexiones personales. Pero por otro lado, porque creo en la necesidad del secretismo del diario. Entonces yo creo que ahí estás vaciándote tú como persona, como ser humano, como mujer, y esa dimensión tuya es solamente tuya. Y entonces empecé como a idear otra manera de llevar el diario a un espacio expositivo sin que tuvieran que leerse mis diarios. Y por ahí me inventé también un performance que se llama Cosa y no Objeto, archivo de fondo ilegible, que presentamos en Oaxaca, en la Biblioteca Nestrosa con Efraín y en otros espacios. Y yo creo que el diario se escribe con una libreta y un papel, y se empieza a escribir desde la más profunda cursilería, y es tu gran hilo de la vida, ¿no? Si algún día desmadejara mis diarios, pues sería como una cosa, una bola un poco pachona, supongo, como una, Sí, sí. no sé. Ajá. Hay otra pregunta por acá. ¿Cómo es que decides que un poema está hecho y puede ser publicado? Yo creo que no termina de hacerse jamás. Cada que me regreso a algo que escribí, lo vuelvo a pensar que no estaba bien, que no alcanzaba, que habría que borronear un montón de cosas. Pero más bien a mí me ha dado por etapas, y de pronto, más que cerrar un poema, cierro un libro. Mis libros son muy breves, son de poemas cortitos, y creo que son una secuencia que dialoga, y entonces quizás son 20 poemas cortitos y ya me permiten entenderlo como un pequeño libro, y ya no da para más. En algún momento dado, no sé, ya no, es decir, quizá podría haber seguido. Ahora mis últimos dos libros, uno trata sobre la minería, es un tema que me interesa, que me parece de una profundidad terrible para ahondar en el ejercicio masculino de la minería. Y por otro lado, trabajé otro libro que es La Casa como espacio femenino, a partir también del encierro de pandemia. Y de pronto me pareció que estos dos universos funcionaban en contraste. El arriba es la casa, el abajo es la mina, y los armé y los organicé en un libro que espero que salga muy pronto. Pero un día decides que ya está terminado y que tú ya estás en otro lugar, ¿no? Con otra cabeza, con otro tono, con otro interés, tal vez de enfoques. Y entonces, bueno, ya es momento de soltarlo. Sí, esperamos ver ese libro. Creo que va a ser interesante verlo. Preguntan por acá, ¿qué libro te recomiendas para comenzar a escribir poesía?
Pues ahora estoy haciendo un experimento y le pedí a mis alumnos de segundo de secundaria que trabajemos con cartas a un joven poeta de Rilke. No es un libro fácil, pero voy a experimentarlo, todavía no lo sé. Y hay autores que a mí me parecen hermosísimos, que no son autores que escriben para chicos forzosamente, es decir, no tienen la línea de decir esto es una escritura para niños, infantil, y que sin embargo van construyendo una poética muy compleja, pero que de inicio puede tener un encanto muy rápido, una cuestión no anecdótica, pero sí como un brillo sobre los objetos, por ejemplo. Y uno de esos poetas es justamente Norberto de la Torre. Norberto de la Torre tiene una obra extensa, tiene no es un tampoco, vaya, ningún poeta tiene por qué ser fácil en un sentido. No creo tampoco que los chicos necesiten algo fácil para entrarle, al contrario, son complejísimos, pero lo que hace Norberto es jugar con los objetos, jugar con lo que nos rodea, las cosas más cotidianas, y darle una dimensión muy entrañable a la reflexión profunda también de la persona y del poeta mismo. Todo el tiempo insiste en que eso que estás leyendo no es la cosa, sino es la palabra que nombra a la cosa, y esa dimensión de distancia de la palabra y la cosa también me parece bien interesante. Yo creo que de momento podría recomendar eso, podría pensar en Norberto de la Torre. Bueno, pues hay que anotar el nombre, Norberto de la Torre. Es un poeta que vive en San Luis Potosí. Para visitar sus poemas. Hay por acá una última pregunta y ya cerramos con esa. ¿Escribir es un trabajo o una necesidad? A ver, yo nunca hice de la escritura un trabajo, de la escritura como tal. Así que creo que en mi caso es una necesidad existencial. Escribir me construye y escribo siempre antes para construirme que para publicar o que para hacer una trayectoria, digamos, profesional. Yo creo que escribir sí es una necesidad existencial. Se puede abandonar, claro, se puede abandonar, se puede ir, la escritura misma un día quizá te abandone, si es que existe esa dimensión de las musas. Pero, a ver, tampoco creo, es cierto que tenemos que sentarnos a escribir y vendría esta otra parte en la que dice, es que si no le dedicas tiempo, no lo vas a lograr jamás. Es cierto, puede uno dedicarle tiempo, pero también hay periodos muy largos y muy angustiosos de sequía. Y en ese momento, pues por más que te sientes frente a la máquina o frente al cuaderno, no hay diálogo interior. Y yo creo en ese sentido que es una necesidad. Cuando está la necesidad, aparece el diálogo. Sí. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por tu conversación, por esta charla y muchísimas gracias por venir a Sinaloa. Te esperamos. Nos va a dar mucho gusto compartir la mesa, el relato y escribir poesía contigo por acá. Pues voy a ser muy feliz, Ernestina, de vernos personalmente y pues, saludos a toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias. Por aquí andamos, hablando de poemas y de Hasta luego. Bye, bye.